yo te escucho, pero no. Bueno, en este momento, buenas tardes a todos, a los que se están sumando. Esta charla virtual se corresponde con una serie de charlas que estamos teniendo en estos tiempos. Es un ciclo de capacitaciones, la que nosotros nos proponemos para tratar de acompañar con algunas apuestas a tecnologías, a discusiones sobre temas muy propios de la producción animal. Las primeras tres fueron muy asociadas a las cuestiones de la cría en sus aspectos reproductivos, en sus aspectos más básicos. Vamos avanzando ahora en esta a hablar de eficiencias, de cómo empujar en aquellos aspectos donde ya tenemos algo de camino transitado, puntos claves de la cría. Y en las siguientes estaremos viendo aspectos ya de la cría y la recría, pasando primero por el destete precoz y finalmente por la terminación de cría invernada y engorde a corral. Así que sin más, por supuesto agradezco al Ministerio de la Producción por darnos esta oportunidad y a todos los que nos están colaborando para estar presentes y avancemos ahora con esta presentación que nos convoca hoy, que tiene que ver justamente con esto de las eficiencias y tal vez cómo empujar lo que llamamos la vara hacia un espacio de mayor competitividad. Vamos a hablar acá de algunos aspectos generales asociados a las eficiencias en la producción animal, en la producción de bovinos para carne, en las etapas esas que afectan no solamente a un eslabón de la cadena, sino a toda la cadena de producción que va desde el momento de la concepción hasta el engorde, pero con énfasis en los efectos sobre ese producto final, sobre esa carne. Y lo llamamos así, cómo levantar la vara o dónde levantar, dónde tenemos espacios para la mejora sustancial de la eficiencia. Porque podríamos hablar de esto durante mucho tiempo y en varios compartimentos de todo el proceso productivo. Yo elegí para estos minutos 5 espacios o 5 compartimentos que quería visualizar como espacios por lo menos de discusión. Durante mucho tiempo hemos hablado y hablamos de la aparición, del parto y de la concepción y ese periodo entre el parto y la concepción, o sea, el periodo de parto a preñez como un elemento importante que define parte de la eficiencia de la ganadería, o sea, cuánto nos aleja de un ternero por vaca y por año, y eso cómo afecta luego a las etapas posteriores y a toda la eficiencia de la cría. Pero sobre todo, en este punto lo vamos a mirar desde los efectos residuales, de los carryovers, de los efectos que un alargamiento o a su vez o un acortamiento de ese periodo del parto a concepción, como eso, si eso tiene algún efecto o alguna incidencia sobre el producto en sí y su calidad. Después, y asociado a esto, las cuestiones asociadas a la recría, pero fundamentalmente a la etapa inmediata, a la etapa más sensible del postdestete. También algunos comentarios sobre el corral, o sea, o el engorde a corral, y eligiendo allí algunos puntos clave que considero debemos refrescar o debemos discutir. Uno tiene que ver con la calidad del grano, o sea, diríamos tal vez cómo presentamos el almidón, cómo presentamos la energía para que sea digestible, para que sea fermentable y no la desperdiciemos cuando la estamos haciendo consumir por el animal. Asociado a esto,
los efectos sobre el producto de la duración del engorde y allí su correlación con el acostumbramiento. Y un último punto asociado al manejo de los corrales. Podríamos hablar de muchas cosas del engorde a corral, pero elegimos algunos que creo que pueden ser muy contundentes y clave a la hora de discutir, bueno, ¿dónde estamos? Estamos con tecnologías que ya estamos bien, pero podemos levantar todavía la eficiencia, ¿en qué puntos? Hay un tema siempre remanido en esto de la longitud del servicio y por cuánto tiempo exponer las vacas a los toros, y siempre trabajamos con el concepto de 90 días. Alguien dijo por ahí, tal vez en algunos ambientes marginales deberíamos estirar esto. En otros casos, algunos productores nos van llevando a periodos mucho más cortos, de 68 70 días. La realidad es que si revisamos la bibliografía a nivel internacional, generada ya hace más de 40 años, o sea, ya en los años 80 y 78, 77, los trabajos de reproducción hablaban del impacto que tiene en toda la productividad del rodeo de cría acortar el servicio y verlo desde los ciclos y no necesariamente de una estación, verlo desde los 70 o 68 días, gestionar ciclos reproductivos, gestionar ciclos de ovulación más que gestionar periodos largos, más que administrar periodos o estaciones. Algunos ya trabajos del estado allí en Nebraska o del norte de Texas, en esa época ya hablaban de los servicios que lograban alta preñez, alta concepción en los primeros 2 meses y medio, eran los de alta fertilidad, eran la forma de maximizar la expresión de la fertilidad y la productividad del rodeo. Más allá de que si hablamos, por supuesto, de entores de 15 meses o de 13 meses como un objetivo también de construcción del sistema de alta fertilidad dentro de un rodeo de cría, pero a su vez acompañado o primero, digamos, traccionado desde un servicio corto. Si el rodeo de cría logra instalarse en un servicio corto, en un servicio de 70 días, puede también ir incorporando otras oportunidades, como puede ser el servicio anticipado de vaquillonas o un servicio de contrastación. Incluso modelos en sistemas muy marginales que no entregan más días al servicio, sino que ubican más de un servicio en el año, más de una época de servicio, más de un periodo de servicio, 2 o 3 periodos de 70 días, diseñando la cría para que si se van a construir ineficiencias debido a problemas de recuperación o capacidad de recomponer composición corporal, sea de gestión del productor o esté en manos del productor gestionar esos desvíos, y no simplemente que ocurran porque simplemente uno no los puede manejar. Entonces, periodos cortos de servicio de alta fertilidad, de alta concepción, son una expresión de la fertilidad y ha sido definido así, yo decía hace más de 40 años, como la máxima expresión de la fertilidad. Se ha correlacionado servicios cortos y de alta preñez con mejor ciclicidad y eficiencia ovulatoria, con mayor retención de embriones, con, por supuesto, el acortamiento del intervalo parto-concepción, con capacidad adaptativa de los animales, mayor productividad del rodeo, mínima reposición, correlaciones positivas con ese acortamiento del servicio y, por supuesto, ordenamiento del rodeo y expresión de la sanidad. O sea, no hay mucho margen en un servicio corto para recomponer animales, recuperar condiciones durante el servicio o que los animales puedan sufrir procesos de enfermedades venéreas o enfermedades que se ocultan detrás de un servicio largo. Pero además, las correlaciones que muestra la bibliografía son importantes, o sea, no son eventos simplemente descritos empíricamente. O sea, evidentemente, servicios cortos y animales de alta preñez se correlacionan a su vez con servicios cortos, o al revés, rodeos que tienen servicios cortos probablemente tengan animales de alta fertilidad.
También el entore de 15 meses ha estado asociado o correlacionado con servicios cortos, los aumentos de peso predestete, los aumentos de peso postdestete, un dato muy importante, hijos de vacas que son fértiles y que son sometidas o provienen de un sistema de servicio corto, tienen a su vez crecimientos postdestete positivos, o sea, mejor, se correlaciona ese aumento de peso con el dato de servicio corto. La longevidad incluso del rodeo. Rodeos que utilizan servicios cortos también tienen vacas más longevas. No retorno a inseminación. Cuando uno mira a veces rodeos, y este es un trabajo que me tomé el tiempo de hacer a partir del rodeo de cría comercial de una estación experimental de Anguil, donde más de 300 o 400 vacas han sido expuestas durante años a un servicio típico, tradicional, de 90 días, con la distribución más o menos normal del mismo. Pero cuando uno mira dentro de los grupos, mira ese servicio de 90 días, mira la distribución, uno observa allí como dos grupos, por lo menos, de vacas, que tienden a repetirse en el tiempo, que tienden a ser las mismas. Las que se preñan temprano y que tienen su pico de preñez a los 30 o 45 días, y que ya a los 68 o 70 días ya están todas preñadas. Y las que tienden a ser siempre un poquito cola, aquellas que a los 65 o 70 días están alcanzando los picos y realmente tienen que estar 80 días o 90 días para ese grupo lograr su expresión máxima de preñez. A ver si se entiende. Del 100% de vacas, de todas las vacas que se preñaron, tienden a diferenciarse por lo menos dos grupos, las que se preñan tarde y las que se preñan más temprano. Y estas que se preñan más temprano tienen una serie de particularidades y las vamos a ver desde su cría. O sea, si miramos estos 160 novillos y los distribuimos de acuerdo a de qué grupo de vaca emergían, o al revés, tomamos los datos promedios de esos animales respecto al peso al nacer, edad de ingreso al corral de terminación, peso de ingreso al corral, peso final, aumento de peso en el corral, la cantidad de días. Esta es la distribución, este es el promedio de esos animales, de esos 160 animales. Por ejemplo, ese grupo tuvo un rendimiento de res del 59%, 260 kilos de peso de res, o el peso de faena final, peso a venta, 4,58. Pero cuando vemos alrededor de ese promedio, o de ese aumento de peso que dice aquí 1,5 kilos, 1,5 kilos 520, con cómo se distribuyen los que están por encima del promedio. O sea, ¿cuál es el promedio de los que están por encima del promedio? El grupo que está por encima de ese promedio. ¿Y cómo caracterizamos al grupo que está por debajo del promedio? O sea, el que estuvo por encima, tomando los animales que están por encima, promediaron 1,650 kilos. Los que están por debajo de ese promedio, 1,380 kilos. Los que pesaban más que el promedio, ¿cuánto pesaban? Y pesaban 4,67. Los que pesaban menos que el promedio, bueno, ¿cuánto pesaban? ¿Cuál es el promedio de los que pesaban menos que el promedio? Espero que se entienda el juego de palabras. 4,49. Al nacer, si ese grupo promediaba 38 kilos, bueno, los más pesados, los que estaban a la derecha del promedio, ¿cuánto pesaban? Pesaban 42 kilos. Y los que estaban por debajo promediaban 33 kilos. Si vamos ahora a la edad a la venta, si bien el grupo se vendía a los 21 meses de edad, los que les llevaba más tiempo el promedio se vendían a los 22, y los que les llevaban menos tiempo a los 19 meses, o sea, algunos más rápidos y otros más lentos, con un promedio de 21 meses. Ahora, si yo agrupo estos individuos que están por encima del promedio o por debajo en algunos aspectos entonces, positivos y en otros aspectos negativos, o sea, estar más días no es mejor, sino es peor, o sea, aquí nos interesa el grupo que
cómo están aquellos que están por debajo del promedio. Al revés, el aumento de peso, o sea, los que le va menor que el promedio, no es tan interesante como los que le va mayor que el promedio, que tiene un aumento mayor que el promedio, esto de 1,6 kg. Ahora, si hay estos dos grupos, los que están con datos mayores al promedio y los que están con datos menores al promedio, lo distribuyo lo vinculo a sus madres y miro, bueno, aquellos que tuvieron un dato mayor al promedio, ¿cómo se distribuyen respecto del momento de la preñez de sus madres? Aquellas que se preñaron los primeros 30 días, entre los 33 y los 66, o en la última etapa del servicio. Y lo mismo para los que provienen del menor que el promedio, ¿no es cierto? Vamos a verlo con algunos datos. Por ejemplo, vamos a mirar el aumento de peso, que es el que siempre enseguida nos ubica. ¿De quiénes son aquellos animales que tuvieron un aumento de peso mayor que el promedio? Aquellos animales que están en el 1,650 kg, en la etapa de corral. ¿De qué madres eran hijas? ¿De las que eran cola o cabeza del servicio y consecuentemente cabeza de parición? Y esto no es un problema, no es un problema de cantidad de días. Aquí estamos hablando de animales que están con 1,650 kg, o sea, no estamos hablando de más viejos o más jóvenes. Bueno, estos animales que tienen un aumento de peso mayor que el promedio son a su vez hijos de vacas que en su 70-80% han parido en sus primeros, o han sido entoradas, preñadas en sus primeros 60 días de servicio, 76 días de servicio. En el otro extremo, los que tuvieron es que el promedio, a su vez, tienden a ser animales hijos de vacas cola. Si miramos ahora la edad, por ejemplo, a la venta, nos interesa ver, sí, los que fueron más rápidos, los que salieron antes, los que tuvieron una edad menor que el promedio, 20 meses, y no 21 o no 22. ¿Hijos de quién eran esos individuos? Y el 48%, esos que son menos que el promedio, hijos de vacas cuya preñez ocurría en los 32 días, los primeros 32 días, o si sumamos 32 y 66, estamos hablando de el 60% de ellos proviene de vacas también que son cabeza. O los que tienen una cantidad de días, acá está invertido, o sea, la cantidad de días menor al promedio. Bueno, justamente los que tienen menos días de corral, se correlacionan con vacas también que son cabeza. Entonces vamos a ver muchas de estas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, que los individuos cuyo área de bife, 71 centímetros cuadrados, es mayor que el promedio, esos animales con mayor cantidad de carne, digamos, mayor área de bife, ¿de quiénes son hijos? Son hijos de vacas que a su vez que se preñan temprano. Son hijos de vacas cuya preñez ocurrió en los primeros 66 días. Podríamos destinar un rato más a esto, o sea, podríamos ver que en general que el animal se preñe en los primeros 60 o 70 días de servicio tiene implicancias o repercusiones en las etapas posteriores. Está generando un ternero que no solamente va a ser cabeza de parición y por lo tanto un mes o más de edad va a tener a la hora del destete y consecuentemente una mejor oportunidad de desarrollo, sino que además, aunque igualemos y hagamos compensaciones por fecha y momento al destete, vamos a ver que son animales que tienden a ser más eficientes en todas sus etapas posteriores e incluso hasta en el rendimiento carnicero. O sea, si este grupo de novicios en promedio tuvo 59% de rendimiento, hubo algunos que tuvieron por encima de ese promedio, tuvieron el 60% o más, evidentemente, 60% de rendimiento. Esos animales con 60% de rendimiento
¿De quién eran hijos? Y eran hijos, estos mayores que el promedio, eran hijos en su 80% de vacas cuyo servicio ocurría en los primeros 70 días o 66 días. O sea, hay efectos entonces residuales o efectos correlacionados con esa calidad de individuo de vaca que se peña siempre temprano, que es cabeza, que hemos seleccionado por ser cabeza, y para que siempre lo sea, que no es simplemente una implicancia reproductiva, es una implicancia sobre las etapas posteriores de crecimiento y desarrollo. Eso es lo que estoy tratando de contar o de decir, que uno observa en el simple hecho de hablar de el intervalo parto-concepción o trabajar con servicios cortos. Servicios cortos nos lleva a animales de eficiencia, animales que sean eficientes, pero su eficiencia no solamente se expresa en su eficiencia reproductiva, que se van a preñar, que van a estar siempre dentro del grupo de animales preñados, que también lo podemos demostrar con estos datos, pero además de eso, son animales que su progenie muy probablemente es más adaptativa, es más eficiente en las etapas posteriores, hasta incluso en lo que hace al rendimiento carnicero. Aquí hay otro ejemplo, cuando miramos la edad de la faena de animales y el momento de faena. Podemos ver un grupo de animales que fue faenado a los 20 meses y otro a los 24. Ahora, cuando lo asociamos a las madres que le dieron origen a estos individuos, los puntos rojos, estos animales que provienen de un rodeo de grupos de vacas cabeza, estos animales son más en el campo que aquellos hijos de vacas que tienen un intervalo parto-concepción más corto. Y ahí aparecen todas estas observaciones o efectos correlacionados que uno, a su vez, arrastra de la cría, pero que puede complicar o no en la etapa de recría. Esta experiencia es muy contundente para mostrar esos efectos de que durante la recría podemos, si a un mismo peso de ternero, podemos hacerle transitar trayectorias distintas dependiendo de cómo lo administramos en esa etapa temprana. En este caso, los primeros 150 días post-destete, el grupo de terneros aumentó a menos de 200 gramos por día o creció a menos de 200 gramos por día y el otro a un aumento más próximo a los 700 gramos, 620 gramos. Y esa diferencia de alimentación, de manejo nutricional en esos primeros 150 días, por más que en las etapas posteriores estuvieron expuestos a los mismos forrajes, a los mismos manejos, a las mismas disponibilidades, e incluso en la etapa final de corral, la situación alimenticia fue la misma para ambos grupos, no se generaron suficientes efectos compensatorios para que sean diferentes, para que los que les fue peor al principio pudieran compensar. Realmente no pudieron compensar esa deficiencia, y si bien no les fue peor que al resto, no les fue mejor, aunque no pudieron llegar a los mismos pesos de faena, e incluso cuando uno mira la información de detalle en esta experiencia, sabe que los rendimientos carniceros fueron algo menores para el grupo que había sufrido esa restricción temprana, y además, por supuesto, el peso de carcasa logrado fue menor. Entonces, no tenemos demasiada oportunidad de compensaciones posteriores de algo que hemos tal vez maltratado en la primera etapa. Y aquí surge este concepto importante de tratar de no restringir el ternero por debajo de los 500 gramos de aumento de peso, 600 gramos, en esas etapas tempranas del postdestete, hasta los 9, 10 meses de edad, 10 meses de edad, donde eventualmente sí, después eventualmente podemos ponerlo alguna restricción, pero ya no sería tan traumático sobre el desarrollo futuro. Si evitáramos ese efecto restrictivo, sería mejor. Estamos hablando de crías que podrían apuntar a 600, 800 gramos por día, comprometiendo una funcionalidad ruminal plena, o sea, sin poner en riesgo la capacidad fermentativa del rumen, con altos contenidos de granos que nos lleven a una acidosis temprana, o restricciones en la oferta de proteína que
no solamente desaceleran el crecimiento, sino además comprometen muchísimo todo el desarrollo muscular. O sea, si bien la fermentabilidad del rumen es lo que genera proteína y alimenta, y tenemos que sostener esa fermentabilidad para generar la proteína, porque el rumiante en el fondo es dependiente de esa proteína ruminal, básicamente de origen microbiano. Desde la dieta podemos hacer algunas cosas para ayudar a que esa proteína esté presente, algo de proteína verdadera que accede al animal a través de la dieta puede llegar al tracto inferior y ser absorbida, o sea, ser utilizada como proteína a nivel del intestino, y ayudamos entonces a que no tenga déficits proteicos para su desarrollo normal. Fundamental es el almidón, sobre todo el almidón no procesado, y que se nos escape mucho al intestino. Además de no generar un rumen adecuadamente, ese almidón además puede comprometer el intestino, y las inflamaciones intestinales son a veces responsables luego de crisis sanitarias y crisis de diarreas, deshidrataciones, en fin. Los granos procesados ayudan a fermentar en el rumen y no que se vaya el almidón al intestino. Esa fermentación equilibrada con la fibra larga, si es posible proveniente de una dieta seca, ayuda a mantener una motilidad ruminal y una velocidad fermentativa que genera la proteína que el animal necesita. Entendamos muy bien que el rumiante no es un monogástrico, o sea, no puede compartimentalizar el origen de sus componentes nutricionales. O sea, nosotros podemos comer más proteína y hasta nutrirnos de proteína si estaba en déficit como monogástricos. Ahora, como rumiantes, esa oportunidad es limitada. La proteína que llega al intestino está muy relacionado, depende mucho de qué es lo que pasa en el rumen, cómo el rumen logra fermentar el alimento y convertirlo en biomasa microbiana. Recordemos que el 80% de la proteína o el 70% que llega al intestino proviene de esa biomasa microbiana. Entonces, esa etapa temprana es importante. Y el otro aspecto que yo mencioné, donde tenemos también un espacio de ajuste en la dieta de Feedlot, tiene que ver con la calidad de la dieta y cómo presentamos esos granos y esos alimentos a la dieta. Muy frecuentemente nos encontramos en Argentina con dietas basadas en granos enteros, en granos de maíz, en granos de avena, en granos de cebada, mezclas de granos, dietas muy simples, dietas que son un grano, un concentrado proteico, algo de fibra y a veces nada, o sea, el grano entero y un concentrado con fibra cero, que se llama. Y eso ocurre y eso es factible en la medida en que podemos manejar un sistema donde la expectativa de aumento de peso en el corral es moderada. Si tenemos como expectativa 1 kilo, 1 kilo 100, 1 kilo 200, es fácil administrar una dieta simple, entonces hasta incluso en sistemas de autoconsumo, donde el animal se autorregula en su consumo, digamos, podemos someternos a esos sistemas de autoconsumo de bajo costo de suministro con dietas muy simples, que no son la herramienta cuando queremos hablar de 1 kilo 400, 1 kilo 500 por día. Por eso que en el caso particular del feedlot argentino, del engorda corral en Argentina, de los sistemas argentinos, lo que pasa durante la recría es muy importante. Porque si a una recría cualquiera luego le queremos conectar con un sistema de corral de alto aumento de peso, nos lleva a un diseño más complejo. O sea, cuanto mayor es la expectativa de aumento en el corral, cuanto más cerca del 1,5 kilos queremos estar o más todavía, bueno, más compleja es la formulación de la dieta, más hay que discutir la presentación de los granos, las mezclas, las relaciones entre los tipos de proteína, la nutrición mineral, la forma de suministro, la cantidad de veces por día, el espacio de comedero. Todas estas cuestiones son más relevantes, la calidad del mezclado, si la dieta es más seca o más húmeda, todo eso afecta la eficiencia de uso del alimento y sobre todo la oportunidad de tener aumentos altos. Cuando nos conformamos con aumentos relativamente bajos, podemos utilizar dietas más simples, menos procesados,
e incluso otros modelos del grano entero, cuando es el caso del maíz, ¿no? Dicho todo eso, hay rangos muy amplios en respuestas que uno observa en las mediciones tanto de casos experimentales como de los sistemas comerciales, que van de situaciones de muy bajos aumentos para la dieta de corral, 800, 900 gramos por día, a situaciones de muy buena respuesta, atendiendo esta buena respuesta, lógicamente a veces en muy buenas formulaciones y formas de suministro. Pero hay una gran variabilidad. Hay situaciones de dieta del 70% de grano con menos de 800 gramos o 900 gramos por día. Eso exige de una revisión de mucho de qué es lo que estamos haciendo, cómo viene el animal de recría, cuál es la forma en que estamos confeccionando ese alimento, si estamos con algunos déficits groseros en proteínas, en minerales, en fin. No podemos tener 10, 12 kilos de alimento por kilo de aumento de peso como dato de conversión. O sea, cuando eso nos ocurre, estamos haciendo algo mal, ¿no es cierto? Las mezclas de granos generalmente dan buenas respuestas, pero no simplemente mezclando granos vamos a tener siempre una gran respuesta. Acá hay que pensar en todo el diseño, y bueno, como decía, si nuestras expectativas son de aumentos relativamente moderados en el corral, es más fácil pensar en dietas simples. La dieta basada en silaje también puede ser de alta respuesta. En muchos casos de sistemas de 1 kilo 200, 1 kilo 300, cuando los silajes es el silaje de maíz, a veces el 60 o el 50% o más, hasta el 70% en algunos casos, el componente en base seca, el componente principal. Y esto ocurre en las zonas de silaje con alto contenido de grano, de buen rendimiento, digamos. Entonces, oculto dentro de ese silaje hay una gran cantidad de grano. Si lo hacemos en base a la cantidad de almidón o en cantidad de grano, nos vamos a encontrar que son dietas de 70% de grano en base seca, aunque el mayor componente o mayor oferente sea el silaje de maíz. E incluso también en las dietas aquellas con alto contenido de heno de alfalfa, también en función de la calidad del heno podemos tener situaciones de 500, 600 gramos o de más de 1 kilo por día. En esas dietas que son 40-60, o sea, 40 de grano, 60 de heno, o en el sentido inverso, ¿no? Justamente esas dietas simples de heno, de alfalfa y grano, es donde uno se encuentra una convergencia de simpleza y buen nivel de terminación para sistemas cuyas recrías han sido de 600, 700 gramos, y prácticamente el modelo de recría y terminación es un modelo bastante lineal, donde por haber hecho bien las cosas durante la recría no se necesitan aumentos altos en la terminación y por lo tanto podemos tener dietas muy simples, incluso que son de autosuministro, de autoconsumo. A veces también pueden ser mezclas de grano con afrechillos, como afrechillos de trigo o afrechillos de arroz, otros afrechillos, donde se logran ese kilo por día, o kilo 100, 900 gramos, en sistemas muy, muy simples, casi con autoconsumo y a voluntad, ¿no? También tenemos que reconocer que las estaciones o las épocas del año afectan las respuestas en el corral, y no es lo mismo los aumentos de otoño que en invierno, primavera o verano. Los de otoño generalmente son los más complejos, a día corto, los animales tienen cuestiones de adaptación a esa situación de temperaturas en decrecimiento, generalmente ocurren allí los problemas respiratorios, baja de defensas, son animales a veces muy jóvenes, a veces cuando estamos saliendo del destete, van a parar a corrales, allí hay crisis adaptativas. Ocurrido ese periodo de otoño, vienen los periodos de invierno, donde en invierno las cosas son más frías, ya toda la adaptación del animal ha ocurrido, ya sea a campo o a corral, y cuando nos encontramos con aumentos de pesos que tienden a mejorar. Primavera, por supuesto, son siempre los mejores momentos para las mejores respuestas, donde el animal está a días más largos, va aumentando la temperatura, los fríos ya no son tan estresantes, y las primaveras son generalmente, tanto a pasto como a corral, los periodos de mejores aumentos. Y los veranos pueden ser muy buenos o no tan buenos y hasta malos, dependiendo de cómo manejamos la humedad, la temperatura, si hay sombra o no hay sombra, y las correlaciones entre respuesta y
y sombra y humedad son importantes. Mucha humedad, mucho calor, poca sombra generan respuestas de muy mala conversión contra las situaciones de veranos más templados, no tan calientes y secos. Esos son los que mejor respuesta generan. Entonces, debemos decir esto y acompañarlo también con unos comentarios asociados a la terminación, que a veces también tienen algo de mística. En general, las eficiencias de conversión, ya la información así lo demuestra recurrentemente, no están tan asociadas a si animales de mayor peso o menor peso. A veces hay compensaciones de animales de mayor peso en el corral, tienen más mantenimiento, pero a su vez tienen mayor capacidad adaptativa, se han adaptado mejor. Entonces, por un lado, gastan más en mantenimiento, pero a su vez tienen menos requerimiento para atender problemas metabólicos o problemas de salud. Entonces se pueden trasladar más a carcasa o a peso el excedente del alimento. Consecuentemente, las conversiones pueden ser muy parecidas. Probablemente tenga mucho más efecto sobre la conversión, la duración de todo el periodo. Estar 150 días, 120, tiene mucho más importancia que si uno está hablando de animales de 100 kilos de diferencia de peso, o sea, animales de 300 versus 400 kilos. En esto de la duración también vamos a ver que no necesariamente 60 días es más eficiente que 90 o 120, probablemente sí, cuando estamos en 150 días en los corrales, ya las pérdidas y los sobreengrasamientos o la transferencia a grasa es tan importante que deprime las eficiencias de conversión. Otro componente interesante para mencionar es que la calidad de la carne, hasta los 2 años y medio, 2 años de vida, 2 años y medio, si el animal no ha sufrido estrés importante durante el destete o el postdestete, la calidad de la carne es bastante independiente del peso vivo. E incluso hasta mejora con el peso vivo. Animales que le va mejor durante su recría, durante su etapa temprana, pueden pesar 100 kilos más que animales que no les fue tan bien, y justamente por ser más pesados no son más duros ni menos tiernos, sino al revés. Pueden ser tan tiernos o más tiernos que un animal que sufrió y llegó a la misma edad con menos peso. Entonces, casi que el ritmo de engorde y la duración del engorde son más importantes que el sistema de terminación, si es corral, pastoreo o sus combinaciones. En este ejemplo, en este trabajo podemos verlo fácilmente, o sea, animales que estuvieron 60, 90, 120 días, 150 días en engorde a corral, en promedio, en la duración de cada periodo, los que tuvieron, por ejemplo, 120 días en este caso, aumentaron 1,5 kg, los que tuvieron 90 días, 1,470 kg, y los que tuvieron 60 días, 1,300 kg. Si lo miramos desde la conversión, el hecho de estar más días en el corral no empeoró la conversión, sino al contrario, la mantuvo o incluso hasta la mejoró. Realmente la conversión empeoró sustancialmente cuando los animales se pasaron 30 días más, ya el nivel de engrasamiento fue mucho mayor y nos llegó a una conversión peor. Pero estando 60 días en un corral no es mejor desde el punto de vista de la conversión que estar 120 días. Depende mucho de cómo le va a la ganancia de peso, cuál va siendo la tendencia y cómo se adaptaron los animales a corral. E incluso en lo que hace a peso de carcasa, la conversión a peso de carcasa es muy estable, muy constante, está en 60, 90 o 120 días. Y acá estamos mirando animales que salían con 370 versus en el otro extremo 480, incluso 490. O sea, no necesariamente un animal de 490, 480 faena, que es un animal pesado, es más ineficiente que un animal de 370. En este ejemplo, todos ingresan con el mismo peso y van saliendo, y este animal de 480 convirtió a 628 durante todo el tramo, o sea, de 3 días a 480 a 628 a 1, y llegó a 430 convirtiendo a 650, y llegó a 370 convirtiendo a 690 a 1. 7 kilos de alimento por kilo de carne versus 6,3 por kilo de carne ganado. Y aunque haya tenido 480 a la faena versus 370. Entonces, allí vemos lo relativo que es la discusión del peso final de la faena sobre la conversión.
siempre y cuando los aumentos de peso sean lógicos. O sea, vemos que los animales que tuvieron 60 días aumentaron 1,3 kg, los que tuvieron 120 días aumentaron 1,150 kg. Quiere decir que 1,560 kg. Quiere decir que en el último tramo, en el último periodo, estuvieron aumentando muy bien para compensar los aumentos más lentos en su etapa final. Y lo que comentaba recién respecto de la calidad de la carne, animales faenados con 12 meses de vida o más de 2 años, con más de 500 kilos o más cerca de los 320 o 380, tienen calidades de carne muy similares desde el punto de vista de la terneza. Esto es una medida de la resistencia al corte y vemos que en esta medida, que es newtons, toda esta resistencia o fuerza al corte o fuerza de corte nos parece que son todas carnes similares. Por supuesto, la del animal más pesado tiene algo más de engrasamiento intramuscular, lo cual es lógico y sería lo buscado por los mercados internacionales. Mayor desarrollo, por supuesto, de área de bifes. En esta punta, animales de 12, 18 meses a faena con 320, 380 kilos, son los típicos de faena en el mercado interno, y los de esta punta son el tipo de animal del mercado de exportación. O sea que en ese contexto, ante recrías más o menos ordenadas y similares, el sistema argentino de producción de carne puede ser bastante flexible, entregar carnes apropiadas, carnes tiernas para un mercado interno que prefiere animal liviano, sin mirar demasiado el desplazamiento intramuscular, y con el mismo tipo de sistema, el mismo tipo de animales, generar animales más pesados, con algo más de desplazamiento intramuscular, pero no excedidos de grasa de cobertura, mayor, por supuesto, rendimiento carnicero, peso de carcasa, y igual nivel de expectativa respecto de la calidad de la carne desde el punto de vista físico. Entonces, esto es importante para entender las oportunidades. O sea, no todos los engordes pueden ser iguales. En la medida en que lo simplificamos, sabemos que vamos a tener menor respuesta, pero a su vez menor demanda de mano de obra, de recursos, y cuanto el modelo es más lineal, o sea, que gana más en las etapas tempranas, post-destete, bueno, incluso pre-destete, sabemos que la oportunidad luego de terminación es más flexible, o sea, podemos ir aumentos de peso objetivo durante la terminación, más altos o más bajos, y eso no afecta la calidad ni la edad a faena. Dicho todo eso, sin embargo, debemos reconocer que tenemos bastante variabilidad en nuestros sistemas ganaderos. Eso lo voy a tratar de describir para terminar con este ejemplo. En nuestra experimental allí en Anguila, en el INTA, hicimos un seguimiento de animales de 130 novillos, donde si lo miramos en números, en promedio es un animal excelente, que empieza con 3,94, ingresa al corral, termina con 500 kilos, un aumento de 3,70 promedio. Habla de un muy buen animal, un engrasamiento final, un espesor de grasa dorsal de 10 milímetros, una resistencia al corte muy buena de 30 unidades, un rendimiento de 59%. Ahora, si lo miramos a través de sus desvíos, a ese grupo de animales, sí, por supuesto son animales que pesaban 37 kilos al nacer, pero algunos estaban en 45 kilos al nacer, otros en 28, 30. O en el espesor de grasa dorsal yo dije que tienen 10 milímetros de espesor, 1 centímetro, un valor muy adecuado para el comercio de ese animal pesado, pero algunos estaban en 15, 16, pasados de grasa, y otros apenas en los 5 o 6 milímetros. Lo mismo en el área de bife, si bien el 66 centímetros cuadrados es un promedio muy aceptable, había animales de un 20, 30, 40% más, y otros muy flojos en el área de bife. Si miramos el rendimiento carnicero, lo mismo, 59, pero había animales de 56 en un extremo o hacia un extremo, y hacia los 2/3 del otro lado, animales de más de 61. A los que el promedio aumentaba 1,370 kg. Pero estamos hablando también que en ese mismo grupo había animales de 1,700 kg, de 2 kilos por día, con la misma dieta, el mismo grupo de edades, y animales muy más cerca de los 700 gramos. O sea, la variabilidad es grande.
la variabilidad es grande. Se faenaron con 500 kilos en promedio, pero fueron grupos de 600 casi, de 580, 590, y había animales de más cerca de los 410, por debajo de los 450. Entonces, todos Angus, todos de la misma genética, de la misma tipología comercial, y sin embargo variabilidad. Esta variabilidad la vamos administrando generalmente en las empresas, en el campo, homogeneizándola por grupo. Pero en eso no quiere decir que no la tengamos. O sea, después la vamos distribuyendo en nuestras ventas y, bueno, por supuesto no mezclamos animales de 600 kilos con animales de 400 al momento de venta. Pero estamos generando ese tipo de individuos y debemos reflexionar al respecto. Ese es otro lugar donde mejorar, aumentar la vara es importante, ¿no es cierto? Esto vuelve para complementar la imagen de hoy, donde yo dije, si tenemos homogeneidad y podemos generar animales de buen peso o mucho más livianos, y sin embargo no estar comprometiendo la conversión. En la punta, donde animales comen más 10 kilos que 8, pero si miramos la conversión aumento de peso, estamos en 7,6, 7,5, 7,1, 7,7. O sea, la conversión a peso vivo es muy constante y también la conversión a carcasa. Entonces, a veces el hecho hasta de juzgar al animal más pesado respecto del más liviano como más ineficiente es más una cuestión de sistema y hasta una presunción no demasiado comprobada. Dicho eso, aquí terminamos esta charla, esta presentación. Habría tal vez más para contar en estas cuestiones de interacciones, desde las fases de reproducción. Bien, bien. A ver, empezamos otra vez. Hay un problema técnico que no se me escucha. Bien. No, yo decía, estábamos como con un problema técnico. Estábamos con un problema técnico por las cuestiones del audio. Lo que yo decía es que hemos sintetizado, en estas charlas hemos sintetizado un poco los elementos claves que tienen que ver con aspectos de la cría, fundamentalmente, pero con sus interrelaciones, con sus cuestiones complejas de efectos residuales, que a veces son interminables. O sea, vamos viendo que esto no es una cuestión de compartimentos. Yo creo que es importante reconocer que hay efectos de una etapa sobre otra. Las recrías son tan importantes como el mismo proceso de la cría para generar sus efectos residuales. Por eso que, si bien estábamos hablando específicamente de cría, yo intenté aquí hacer algunas correlaciones o implicancias con las fases posteriores. En las etapas siguientes, en las jornadas siguientes, vamos a estar hablando, por ejemplo, en la que sigue, del destete precoz. Pero es la misma cuestión, o sea, tratar de mirarlo no solamente desde el efecto inmediato, que es
bueno, cuánta vaca más preñamos o cómo impactamos el sistema, sino además cuáles son las implicancias de un buen destete versus un destete tal vez no demasiado ordenado o planificado. Eh, Dejamos ahora sí justamente a que hagan las preguntas los que tienen algunas y bueno, intentaremos aportar algo más si es posible. Mientras vamos esperando alguna pregunta eventual, agradecemos a la organización, al Ministerio de Producción, a la Facultad de Ciencias Veterinarias y a todos los que hacen posible estos encuentros. Así que, bien, a disposición si alguno tiene alguna pregunta. Y si no, continuaremos en, en el próximo encuentro, en esta serie de charlas, que tratamos de avanzar en las próximas tres con lo que yo mencionaba, puntualmente el destete precoz y además las cuestiones ya más específicas de recría y propias del engorde. Si no hay más, más preguntas o no hay preguntas al respecto, entonces vamos a seguir cerrando aquí y nos encontramos en la próxima oportunidad. Bien, vuelvo entonces a saludarlos a todos, a agradecerles a todos los organizadores por este evento y por darnos la oportunidad de compartir esto, especialmente al Ministerio de la Producción y a la Facultad por acompañarnos y incentivarnos a este tipo de interacción que a veces en forma virtual se hace más difícil, pero es realmente un desafío y a disposición de todos para el próximo encuentro. Muchas gracias.